y continuamos. Sandra Martínez por Twitter felicita al programa y pide que hablemos más de la historia de los diferentes licores. Bueno, pues yo creo que de alguna manera con estas preguntas hemos estado, dándole un tema. Ojalá nos puedas escribir y poder comenzar con algún producto que tú tengas mayor interés. Sandra, estamos a tus órdenes. Osvaldo Mendoza, estudiante de turismo, nos dice: ¿podrían explicar por qué se ha presentado una iniciativa de ley en el Congreso que tiene que ver con prácticas desleales en el autoservicio? Bueno, Osvaldo, pues es un poquito lo que habíamos platicado en la respuesta anterior. Esta propuesta que tú comentas tiene pocos días que se presentó y bueno, va avalada por varias asociaciones. Una de ellas muy importante es por la Asociación de Abarroteros de la Ciudad de México, que bueno, pues han dicho: oye, ¿qué está pasando, no? O sea, hemos visto cómo de alguna manera hay prácticas desleales, el gobierno no dice nada, cierra los ojitos y como que no pasó nada, ¿no? Y lo triste de todo esto es que ni siquiera son empresas mexicanas, están evidentemente pues todos los dividendos mandándolos fuera de nuestro país, y pues eso de alguna manera está chupando, ¿sí? O sea, es una manguerita que está puesta en México sacando dinero para sus países de origen. Y bueno, pues eso ha generado realmente un disgusto, ha generado mucho desempleo, quiebre de muchas pequeñas empresas, de muchas pequeñas abarroteras, de muchas pequeñas tienditas. Aparte, ustedes véanlo, o sea, realmente, acuérdense ustedes en la calle, el tema de la tiendita en México, de la miscelánea en México, es un tema realmente muy importante. O sea, había una cultura de la miscelánea en México, una cultura de ir a la tiendita de la esquina, donde ya conocías a Don Chon, y Don Chon te prestaba, te fiaba, te daba la leche, te daba el queso, te daba esto, te daba el otro, y lo que estabas haciendo ahí era darle de comer a una familia mexicana. Hoy por hoy, muchísimas, miles de misceláneas en México han cerrado. ¿Por qué? Porque no pueden competir con monopolios. Eso es una realidad. No pueden competir porque si llega Pan Bimbo y tiene por el mismo monopolio y poder de compra, ahora resulta que el autoservicio lo vende con un diferencial del 20% abajo de lo que lo compra una miscelánea. ¿Cuándo una miscelánea va a poder competir con diferenciales del 20%, 30%? Es imposible. Bueno, eso es lo que está sucediendo y por eso se han metido esta iniciativa. Ojalá progrese, ojalá, de verdad, por México. Tania Porres por Facebook nos hace una pregunta: ¿por qué ya no se ve tanto Bacardí Solera, Bacardí Añejo, Presidente y Don Pedro? Uy, qué buena pregunta. Vamos a irnos a un corte. Esto es una pregunta un poquito compleja y hace, yo creo que referencia a lo que nos había platicado Sandra Martínez acerca de la historia de diferentes licores. Bueno, pues vamos a platicar de estas marcas que tienen una historia también muy importante, pero después de este corte. Vamos en 5, 4, 3, 2, ¡yu! Tania Porras por Facebook nos hace la pregunta: ¿por qué ya no se ve tanto Bacardí Solera, Bacardí Añejo, Presidente y Don Pedro? Bueno, pues no lo ves tanto porque estas marcas han caído de una manera muy importante. Tú, bueno, cuando ibas a los centros de consumo, bares, cantinas, discotecas, pues yo creo que era prácticamente imposible no ver, ¿no?, una botella de Bacardí Solera, por ejemplo, ¿no? En las cantinas, yo me acuerdo, bueno, el Bacardí Añejo, pero principalmente Presidente y Don Pedro, pues fueron íconos, ¿no? O sea, la realidad es que estas marcas, yo creo que tuvieron poca fortuna, fueron dirigidas, yo creo que en su tiempo, con poca fortuna. No supieron manejar, no supieron darle seguimiento a los antiguos directores, publirelacionistas que habían hecho que estas marcas, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Presidente, tuvo años que rompió récord mundial de ventas de brandy. Por supuesto también, claro, hay que entender que eran épocas donde también el brandy traía un auge más acentuado a nivel mundial, pero definitivamente yo creo que fueron malos aciertos. Creo que mucho de esto, o prácticamente esto, también se debió al tema que habíamos platicado un poco con respecto a Torres 10. Siento que de alguna manera
la codicia muchas veces, la codicia de económica, de marcas, de empresas, realmente es aprovechada, ¿no? Como casi como el cuento del flautista de Hamelin, ¿no? Y esto yo creo que el autoservicio ha hecho de alguna manera eso. Es una gente que atrae a través de la codicia, a través de la ambición, a través de venderte, que tiene 1000 puntos de venta, a atraerte, y además con, bueno, capital, dinero para poder hacerte grandes compras. Pero lo que tú no ves son las consecuencias posteriores, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es el efecto? ¿Cómo ellos han entendido de una manera, la verdad que realmente impresionante, cómo han entendido y aprendido a manejar como marionetas a los proveedores, a los productores, en fin? Y es a través de la codicia. Cuando de alguna manera te dicen, oye, tú llegas y después de muchos esfuerzos te dan una cita, ¿no? Y cuando llegas a esa cita te reciben en 2 minutos y te dicen, antes que otra cosa, que tienes que firmar un contrato. Y ese contrato, bueno, pues es un contrato donde pues tienes que pagar fill rate, que le llaman ellos, que es lo que tú no puedas surtir o llegue tarde va a tener penalizaciones, vas a tener que pagar cabeceras, vas a tener que pagar demostradoras, vas a tener que pagar oraciones y cosas. Esto, a final de cuentas, bueno, pues empieza ya a tener un efecto económico en tu marca. Pero lo peor de esto es que poco a poco te van absorbiendo, ¿no? Te van pidiendo más, te van pidiendo más, te van pidiendo más. Y como tú has firmado ese fill rate, pues la realidad es que vas a empezar a darle preferencia a ellos, porque de otra manera tendrías, bueno, pues penalizaciones económicas muy fuertes. O sea, realmente estás hablando de penalizaciones que pueden incluir a lo mejor hasta un 20% del valor de tu producto. Empiezas tú a descuidar los otros mercados. Entonces se generan dos cosas. Por un lado, la aniquilación, ¿no?, de darwiniana que tienen estos autoservicios a través de la implantación de sus tiendas comerciales con otros posibles distribuidores de tu marca alrededor de 5 kilómetros. Y por otro lado, ¿no?, el descuido de la marca. Esto, a final de cuentas, y para resumir, lo que hace es que poco a poco dependas de una manera mucho más importante del autoservicio para poder distribuir tus productos. Esto lleva como consecuencia que cuando tú llegas a depender prácticamente de un solo cliente, de 2 o de 3 clientes, pues quedas a merced de ellos. Y cuando tú quieres retirarte, porque dices, oye, espérame, o sea, hey, ¿de qué se trata? Volteas a ver a tus antiguos clientes y ya nadie o ninguno de ellos quiere saber nada de ti. ¿Por qué? Porque fuiste desleal. Entonces, esto yo creo que a final de cuentas es lo que ha pasado en quizás la historia de estas marcas. ¿Por qué? Porque muchos no muchos, la mayoría, o si no, por decir el 100% de todos los mayoristas, la realidad es que detectamos esto y dimos la espalda a estas marcas y pues desafortunadamente no pudieron nunca más volver a tener los niveles que tenían. El autoservicio nunca va a hacerte marca. El autoservicio, en el momento que una marca empieza a caer, simplemente te dice, chao bambino, ya no me interesas más. Y eso fue lo que pasó con estas marcas. No hay otra cosa, no hay otro punto más. Posiblemente, pues sí, las modas también cambian, es verdad, pero eran todas estas bebidas eran bebidas oscuras, eran bebidas, que por lo menos la publicidad te decía que tenía madera, pero la realidad es que el efecto principal fue una falta de visión de logística, una falta de haber perdido, yo creo que las formas que le dieron origen verdaderamente a estas marcas cambiaron de manos, cambiaron de dueños, cambiaron de directores y pues pagaron un alto precio. Espero, Tania, que con esto te haya podido dar una respuesta de por qué hoy seguramente no ves. No sé qué edad tengas, Tania, pero supongo que pues debes hacer esta pregunta porque pues entiendo que tienes la edad suficiente para haber visto la diferencia, ¿no?, que había hace quizás a lo mejor 15 años
de estos productos y lo que es ahora, porque además de todo, esto se dio de manera muy rápida. Muy bien, bueno, el tiempo se nos ha venido encima, es para mí un placer, yo podría seguir platicando y platicando de estos temas, me encantan, pero tenemos que, bueno, pues concluir el programa. Ha sido un gusto y un placer poder haber llegado a casa de todo y cada uno de ustedes, y los espero el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias.